si la reforma constitucional hubiera sido la única reforma que se hubiera introducido en el Congreso, quizás hubiéramos tenido protesta de parte de la oposición, así como hubo por la reforma fiscal. ¿Qué logró el presidente Luis Abinader? Esto es otra cosa, yo no estoy diciendo que sea así, estoy diciendo que cabe la posibilidad. ¿Qué logró el presidente Luis Abinader? Que la protesta que le hicieran fuera la protesta de gente protestando por la reforma fiscal, no por la reforma constitucional. Preste atención. Inmediatamente él agarra y dice, no, yo escucho al pueblo. He escuchado a cada uno de la gente en las redes sociales y hemos decidido retirar la reforma fiscal. Pero ¿qué pasa? Que la reforma constitucional ya está dentro. Bendiciones. Miren, ¿qué pasó? Presten atención, ¿qué pasó que Luis Abinader echó para atrás? Evidentemente que hay que analizar el perfil psicológico del presidente. El presidente Luis Abinader no es un presidente cualquiera que salió de Villajuana, salió de allí, cuando no es denigrando a nadie que haya salido de Villajuana ni que saliera de allí. No. Es que la mayor parte de presidentes que ha tenido la República Dominicana, con excepción creo que de don Antonio Guzmán y otros por ahí, son presidentes de clase media que saltan de la clase media, bueno, pues llegan a alcanzar el estatus de presidente de la República y por ende lo que más importa es casarse con la gloria y pasar a la historia. Pero no tienen más nada que perder. Ellos exponen su popularidad, su vida y todo, porque es lo único que tienen. En el caso de Luis Abinader, estamos hablando, mi querido amigo, pues de un presidente multimillonario, un empresario próspero, un empresario con una familia estable, porque a veces no basta con que tú seas millonario y próspero, sino cuando tú eres una persona estable, con hijas que te quieren, que te extrañan, con una familia bonita. Ejemplo, aunque muchos perversos siempre quieren buscarle las 5 patas al gato, es una familia ejemplo, la familia presidencial. Entonces, hay que estudiar el perfil psicológico de Luis Abinader. Inmediatamente él somete la reforma constitucional donde es deshabilitado con un transitorio que dice que él mismo ya no puede volver. Él mismo cumple una promesa, no al pueblo, no a su partido, ni a nadie, sino le cumple una promesa a su propia familia, diciéndole, yo de esto me salgo y jamás en la vida regreso a eso. Ahora, ¿qué es lo que el presidente está tratando de lograr? 2 cosas. La primera es salir de ahí sin que sea llamado a la justicia, de que no, que usted y sus funcionarios hicieron esto y lo otro. El hombre tiene que procurar entregarle a alguien que le garantice su tranquilidad. Esa es una. Otra es que yo creo que él ya pasó a la historia con el hecho de ser un presidente que de manera voluntaria haya decidido no ir a una repostulación. Esto hay que decirlo. La historia se encargará de juzgar al presidente Luis como un hombre desprendido, que nunca intentó una reelección presidencial, que no ha sucedido con ninguno. Creo que el que ha estado más cerca del presidente Abinader es precisamente Leonel Fernández, que aunque modificó la Constitución, muchos dicen que la modificó para regresar. Bueno, pues tampoco hizo una reforma para continuar en el poder. Cuando tenía que entregar, le entregó a su peor enemigo, que fue a Danilo Medina. Pero independientemente de todo, Luis ha sido el presidente más desprendido de todo. El único presidente que no le interesó continuar. Y ya esto lo coloca en una parte de la historia. Ahora, ¿cuál es la otra parte de la historia en el que Luis quiere completar ya su legado, como pasar a la historia como el mejor presidente? Bueno, dejar un país estable económicamente. Muchos le vendieron que con una reforma fiscal iba a haber estabilidad económica. El déficit cuasi fiscal, bueno, pues iba a nivelar, y él hizo una reforma dura. Otra posibilidad es que esta reforma constitucional no fuera más que un desvío, un despite, esta reforma fiscal, perdón,
no sea más que un despite para que la reforma constitucional pasara sin que nadie se percatara. Si la reforma constitucional hubiera sido la única reforma que se hubiera introducido en el Congreso, quizás hubiéramos tenido protesta de parte de la oposición, así como hubo por la reforma fiscal. ¿Qué logró el presidente Luis Abinader? Esto es otra cosa, yo no estoy diciendo que sea así, estoy diciendo que cabe la posibilidad. ¿Qué logró el presidente Luis Abinader? Que la protesta que le hicieran fuera la protesta de gente protestando por la reforma fiscal, no por la reforma constitucional. Preste atención. Inmediatamente él agarra y dice, no, yo escucho al pueblo. He escuchado a cada uno de la gente en las redes sociales y hemos decidido retirar la reforma fiscal. Pero ¿qué pasa? Que la reforma constitucional ya está dentro. Y entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los que están frente al Congreso Nacional protestando y todo lo que querían protestar y todo lo que estaban haciéndole cleaning a la soya? Que hay muchos ricos que no querían sonar su propia olla, sino que mandaban a buscar olla a Guachupita para ellos darle a la olla. Bueno, logró desinflar la protesta. Ahora mismo no hay motivo para protestar. El hombre retiró ¿qué? Retiró el proyecto que tenía a todo el mundo en para. Entonces, pudiera ser de que el motivo de la introducción de una reforma tan agresiva, donde se hablaba de desaparecer la ley de cine, el cine que maneja, mucha gente pudiera estar de acuerdo en torno a que hay un pequeño grupo que es el que se beneficia. Eso yo lo creo, porque yo he hecho un par de películas a través de la ley de cine y no he conseguido ni un peso. Yo que tengo muy buenas relaciones. Porque la cosa no consiste, el gobierno no te lo da, el dinero no te lo da el Estado, sino que te lo dan los empresarios, te los debían. Es un dinero que debían para no pagarlo de impuestos. Entonces tú tienes que tener un vínculo con el empresariado. Y eso solamente lo tiene un grupito. En eso estamos de acuerdo, que hay una cúpula que se beneficia de la ley de cine. Ahora bien, los beneficios culturales que deja la ley de cine son tanto en empleomanía, la cantidad inmensa de empleo que deja y cómo trabaja con nuestra identidad. La República Dominicana, esto es una parte que estoy haciendo para que entendamos, la República Dominicana es el país que está más ávido de identidad en este momento. En otro video les voy a explicar lo que es la identidad. La República Dominicana es uno de los países con menos identidad de América Latina. Incluso Haití tiene más identidad que nosotros. Un haitiano es más conocido en el mundo entero que un dominicano. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que trabajar en este momento que estamos siendo invadidos pacíficamente por unos nacionales que no tienen nación hasta hoy? O sea, yo no te digo que mañana no tengan nación, ni te digo que, bueno, hoy ellos no tienen nación y están echando para este lado. Entonces, un pueblo con identidad que asalte una nación, bueno, pues la identidad de nosotros va a estar en juego. Y también otra cosa que es posible es que nuestra nación se convierta en una nación de inmigrantes, que haya producto de la crisis que viene en el mundo entero y por ende en América Latina. Porque se prevé que con todo lo que va a pasar en Norteamérica con las elecciones, muchos están previendo una crisis de manera inimaginable, aparte de otras cosas que vienen que después se lo voy a explicar. Necesitamos identidad y la ley de cine nos da identidad. O sea, colocar 30 películas en el mercado internacional, ya sea a través de los streaming. Por ejemplo, la película mía, porque hay unas cosas, hay una inmensa cantidad de películas que, producto de que existe una ley de cine, se hacen sin la ley de cine. Eso es otra cosa. La película mía la han visto casi 4 millones de gente a través de YouTube. ¿Cuántas nacionalidades? Sanky Panky la conoce todo Latinoamérica. Y eso es nuestra identidad. Por eso es que en los últimos tiempos el país que ha creado mayor identidad son los colombianos, con sus narcosnovelas y eso. Y todo el mundo conoce un colombiano donde va. La identidad de nosotros está vacía, por eso nosotros necesitamos cosas. Entonces, este proyecto de reforma constitucional daba duro, tan duro, que yo pienso que se hizo para retirarse, no se hizo para dejarse. Por ejemplo, el IPI a las viviendas era una locura. ¿Por qué? Porque aquí hay mucha gente que tiene casa, pero no tiene dinero con qué comer en esa casa. Y hay alguien que dijo
que el Estado se iba a jaltar de casa, porque iban a quitar mucha casa, porque aquí había mucha gente con propiedades porque no tenían con qué comer. Entonces, el IPI no encaja aquí. Además, habían otras leyes que fueron copiadas de España, un país que cuando tú te retiras te da todas las facilidades, te dan un seguro médico, seguro de salud, donde te garantiza de todo. Aquí, si tú te enfermas y eres pobre y no tienes un seguro, si coges palmo con su pollo, te fuiste. Porque aquí no hay el Estado dominicano, no porque sea Luis Abinader, no porque sea Leonel, no. Estamos claros que este Estado no garantiza nada a nadie. Entonces, ¿cómo tú le vas a cargar de impuestos a un Estado que no garantiza nada? Entonces, por eso fue que el pueblo se puso así. Pero yo pudiera ser de que esta reforma fiscal se introdujera para que pasara por debajo de la mesa la reforma constitucional que tanto se oponía a la oposición. Y la reforma fiscal después la consensuamos con los mismos opositores, pero ya se introdujo la modificación a la Constitución donde se establece la independencia del Ministerio Público, quienes muchos dicen que no hay ninguna independencia porque lo sigue nombrando el Poder Ejecutivo, lo recomienda y lo pone por 2 años. Eso garantiza a que el gobierno que salga pudiera implantar un ministerio público que no lo persiga. Eso también pudiera ser por ese lado. Y pudiera ser que por ahí anden las cosas. Bueno, el caso es, saliéndonos de ahí, de esa posibilidad que establece que la reforma fiscal pudo haber sido una distracción. ¿Una qué? Una distracción para pasar la reforma constitucional. Saliéndonos de eso, pudiera ser de que también el presidente recibiera una llamada de alguien muy poderoso, de su propia casa, y le dijera, no te metas en eso, haz lo que ese pueblo quiera, haz lo que ellos quieran, no hagas tú lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque ese cleaning, nadie lo aguanta en el mismo Piantini donde viven los ricos. Y aparte de todo, esa protesta en el Congreso, ¿qué pasa? ¿Quién va a aguantar eso? Ningún gobierno va a gobernar con esa tranquilidad. No va a haber tranquilidad, y menos a 2 meses de haberse instalado el segundo periodo de gobierno. Recibí una llamada y le dijeron, suelta eso. Y algo por consenso, que todo el mundo esté de acuerdo. Reúnete con la oposición y que ellos aporten. Porque eso es lo que yo hiciera. Yo llamara a Leonel, llamara a Danilo, vamos a hacer una reforma fiscal porque ustedes son para que ustedes expongan y que se sacrifique todo el mundo, porque aquí lo que se está diciendo, que los ricos no están siendo sacrificados. Por eso que la reforma fiscal era fuerte. Un carro Sonata pagaba igual, pagaba un chin menos que un Ferrari de placa. Es una locura. Y cosas como esas, quitándole los incentivos al turismo, y las cosas pueden no venir buenas. El presidente pudo haber recibido una llamada de alguien muy poderoso para que le dijera, sal de eso. Para concluir con todo, pudiera ser de que el presidente apelara a algo espiritual y consultara a un sector que mientras se hacían las vistas públicas en el Congreso, el presidente le tumbó, fíjense si había una intención para despitar y como para decir, no hay intención de retirarla, le retiró a la comunidad evangélica, le retiró el pago de impuestos. ¿Qué significa eso? No, ustedes no van a pagar impuestos porque nadie quiere tener los evangélicos en cada iglesia, cleaning. Son muchas iglesias las que hay en República Dominicana. Bueno, pues en ese intervalo, él pudo haber acogido asesoramiento espiritual y entonces quizá los pastores se fueron a Primera de Reyes. Habla del gobierno de Salomón, presta mucha atención. Salomón, ese que ustedes ven de los proverbios, ese que escribe tantas cosas, Cantar de los Cantares, los proverbios y Eclesiastés, todos esos salmos y esas cosas tan bonitas que escribió Salomón, ese mismo terminó descarriado. Y no solamente que terminó descarriado, sino que el Señor le prometió que dividiría el reino de Israel en 2 y no le iba a dividir en su gestión por amor a David, pero inmediatamente él saliera, bueno, pues así iba a ser. Esto fue lo que trajo como consecuencia que a la muerte de Salomón lo hereda su hijo Joroboam. Apréndanse este nombre, Roboam. Hay quienes hubo un amigo allá en la vista pública que dijo Roboam. Bueno, Roboam fue el que heredó a Salomón. Y entonces Roboam no se llevó
del consejo de los ancianos. ¿Por qué? Porque era que Salomón le había incrementado en los últimos tiempos los impuestos al pueblo de Israel, que eran las 12 tribus en conjunto. Y entonces, Roboam, en vez de llevarse del consejo de ancianos, que le dijo, quítale impuesto al pueblo. ¿Por qué? Porque tu papá, porque él era un líder, porque era el más sabio, porque era el más tontón, bueno, pues le ponía impuesto al pueblo porque Salomón era Salomón, era el rey más popular que había en el mundo. Venían de la reina de Saba, caminó casi 8.000 kilómetros detrás de la sabiduría de Salomón. Entonces le tenía impuesto. Y entonces los ancianos le recomendaron a Roboam que le tumbara impuesto al pueblo. Entonces Roboam no se llevó de los ancianos que asesoraban a Salomón, sino que buscó jóvenes que no conocen de lo que es la economía. Y entonces esos jóvenes lo que le dijeron a Roboam fue, auméntale los impuestos. Aparte de todo el diablo que se está llevando al pueblo de Israel, auméntale los impuestos. Esto trajo como consecuencia una sublevación de las 12 tribus de Israel, que eran las 12 tribus, que era existía el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era el reino que estaba compuesto por las 10 tribus. El reino del sur estaba compuesto por 2 tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Bueno, pues Jeroboam, un siervo de Salomón que se había ido a Egipto huyendo, regresó porque Dios ya había prometido a él el reino. Un profeta le había dividido un manto en 2 y le había puesto 10 y 2. Jeroboam se subleva y entonces, producto de que al pueblo le habían aumentado los impuestos, estos disgustos trajo como consecuencia la división del reino de Israel. Y por ende, cuando se divide, Israel pierde la mitad. Roboam pierde la mitad de su reinado. No dudo que algún ministro, como lo planteó uno de los que estaba ahí, una mujer que estaba ahí, creo que se lo sacó a colación, después vino uno y dijo, Roboam era que se llamaba el rey. Bueno, pues no duden ustedes que algún ministro de esto, beneficiado, que yo no estuve de acuerdo con eso de que los evangélicos fueran solos a que le tumben los impuestos, porque eso es antipueblo. Y los evangélicos estamos para velar por el pueblo. Debieron de ir a velar para que la reforma fiscal no afectara al pueblo, no que no afectara a los evangélicos, porque no podemos ir a luchar. Luchar solamente por nosotros solos no viene de Jesucristo. Jesucristo siempre luchó por los pobres, no por los discípulos. Nunca fue de que no me afecten los discípulos. No, eso no es de Dios, mis amados queridos hermanos. Bueno, pues parece que algún ministro de eso le contaría la historia al presidente Luis Abinader de lo que le pasó a Roboam, y por ende el presidente se llevó del ministro, inmediatamente tiró un discurso diciendo, la reforma está retirada porque me voy a llevar del pueblo. Roboam no escuchó al pueblo diciéndole, no escuchó el consejo de los ancianos que le decía, escucha al pueblo, no le ponga más impuestos. Era así mismo, era impuesto. Aunque muchos dicen, no, porque el pueblo de Israel paga impuestos, porque la moneda que le dio, Cristo dijo, paguen a César lo que es del César. No, es que eso es otro contexto. Cristo estaba de acuerdo con que se pagaran los impuestos, pero los impuestos era que ya estaban establecidos. No era que sí le iba a imponer nuevos impuestos. Eran los impuestos del César, y que era de manera diferente porque era que esos impuestos iban directamente al César. No iban los impuestos de nosotros, van a la nación, y lógicamente el César, que es el Fondo Monetario Internacional, se lleva una parte de esos impuestos. Por eso ellos se ponen contentos y han destruido muchos países, incluyendo a Venezuela en los tiempos de Carlos Andrés Pérez. O sea, tú no te puedes llevar. Se dice que el equipo económico de Carlos Andrés Pérez era el mejor equipo económico que ha existido en América Latina en todos los tiempos. Sin embargo, eso trajo un caos que culminó con la destrucción del gobierno de Carlos Andrés Pérez y la instauración del chavismo, que terminó con la destrucción de Venezuela. O sea, fíjense cómo es tan peligroso esto de subir los impuestos. O sea, que no ha destruido, no fue solamente el reino de Israel que fue destruido, los venezolanos fueron destruidos por una carga impositiva. Entonces parece que a Luis Abinader le dijeron, no pase a la historia como el presidente que se le destruyó el país en las manos, como le pasó a Salvador Jorge Blanco, que el pueblo se tiró a la calle. Al parecer, Luis Abinader recibió una llamada de allá arriba y él, en aras de irse en paz, decidió
consensual una reforma fiscal donde intervengan todos los sectores y cada uno exponga su punto de vista para ver cómo le buscamos una solución, porque todo el mundo está consciente de que hay que hacer la reforma fiscal, aunque no de la manera como se introdujo. Bendiciones. Reiteramos nuestro compromiso con la niñez dominicana y en este caso hoy a propósito del Día Internacional de la Niña, reiteramos este compromiso de todos y de todas por el desarrollo sostenible, pero también por la preservación de los derechos de estas niñas y para enfrentar los desafíos que nos ayudan a crecer juntos y a proteger todo lo que es su desarrollo integral. En el Senado de la República Dominicana, día a día, hombres y mujeres trabajan arduamente para representarte, actuando permanentemente de manera incluyente y participativa, cumpliendo con la aspiración ciudadana, con la sociedad dominicana y sus provincias. Un nuevo Senado está a la vista de todas y todos, legislando, fiscalizando, representando. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Get rid of pain with Never Pain. Available now at healthstore.com. Estamos aquí en el restaurante Don Julio, un ambiente distinguido para personas distinguidas. Si usted viene a Nueva York y viene ¿a dónde? 215 Wickham Avenue, Middletown, Don Julio Restaurant. Don Julio Restaurant. 215 Wickham Avenue en Middletown, New York. 100940, por si se le olvida la dirección. La mejor comida criolla, eso, con el mejor sabor. Aquí tiene el VIP del restaurante Don Julio. Este es el VIP del restaurante Don Julio. Cuando usted venga a almorzar va a poder estar tranquilito aquí en el VIP del restaurante Don Julio. Ya usted sabe. ¿Ya comió, amigo? No, todavía. ¿Ya está esperando su comida? Ah, ya usted sabe. ¡Atención! Por fin, todo barato y fiao en Jonás Furniture and Mattress. Tenemos especiales en televisores, matres desde $99 en adelante, muebles, comedores, juegos de aposentos, de sala y todo para tu hogar. Y si es cliente, no paga inicial. En la 134 North Street, Middletown, New York. Y en la 450 Main Street, Poughkeepsie, New York, 12601. Teléfonos 845-775-4691 y el 845-232-5260. Jonás Furniture and Mattress, la ballena de los...